Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy día tenemos un lindo programa para usted. No se lo pierda. Hola amigos, bienvenidos, muchas gracias. Este es nuestro consultorio de cirugía plástica, acompañados del doctor César Calderón, médico cirujano plástico de vasta experiencia en nuestro país. Bienvenido, César, muchas gracias por acompañarnos para un tema tan interesante como perfilamiento del mentón. Justo comentábamos Kirk Douglas, por ejemplo, y la gente ahora está con la nota de querer hacerse barbita partida, por ejemplo, ese tipo de cosas, porque hay personas que están muy interesadas en la prolongación del maxilar inferior, del mentón en realidad, para que se vea un perfil un poquito más personalizado a lo que es su sentimiento de estética. Claro. Pero hay líneas específicas donde, claro, no puedes ponerle a una persona que tiene nariz chiquita, boca chiquita, un mentón grande, porque no va, simplemente, y eso es algo que el cirujano plástico, con su concepto de estética, tiene que aclararle al paciente. Exactamente. Nosotros, generalmente los pacientes que vienen a nuestras consultas, la gran mayoría de pacientes no se percatan que tienen micrognatia o hipoplasia mentoniana. Eso quiere decir que está más metido de lo normal, el mentón. Muchas veces no se percatan. Nosotros generalmente los cirujanos plásticos, cuando los pacientes van por algún tipo de procedimiento que sea facial o corporal, nosotros nos percatamos que le falta mentón, ¿no? Para que se embellezca el paciente. Y muchas veces los proponemos, es lo más común, ¿no? Y proponemos a realizarles una mentoplastía si es necesario, porque también hay pacientes que tienen micrognatia severa, entonces en ellos sí es necesario indicarles que de repente necesitan un adelanto de los huesos maxilares inferiores para mejorar su estética, porque necesitan mayor proyección que una simple prótesis. Eso es territorio ya del cirujano maxilofacial, ¿no es cierto? Sí, lo hacen generalmente los cirujanos de cabeza y cuello, que son los que más experiencia tienen, ¿no? Los cirujanos plásticos también podemos realizarlo, pero lo más común que nosotros realizamos son aumento de mentón con prótesis, ¿no? Generalmente aquellos pacientes que necesitan más o menos 8 milímetros a 10 milímetros de adelanto del mentón, ¿no? Para adelantar un poco más, si necesariamente tendríamos que complementarlo con una cirugía de maxilar inferior. De acuerdo. Existen algunos otros mecanismos, en este caso algunos modernos, que vienen a hacerle una inyección autóloga de grasa. Ese es uno, que te sacan tu propia grasita para rellenar acá. Existe también el ácido hialurónico como una sustancia que nuestro propio cuerpo fabrica, que viene en distintas densidades y que permiten una prolongación del mentón. Cuéntanos acerca de esto y la diferencia con el hecho de colocar una pequeña prótesis que el cuerpo no rechaza. En la inmensísima mayoría de los casos, no estoy seguro si alguna vez te habrás tenido un rechazo de prótesis o algo de eso, me contarás, pero estos son tres mecanismos por los cuales uno puede hacer la prolongación del mentón. Exactamente. Se podría utilizar también el aumento con grasa autóloga, ¿no? Generalmente se saca grasita del abdomen, esta grasa está bastante enriquecida con células madre, se coloca en la región mentoniana y podemos aumentar, pero estos aumentos no son significativos. Igual con el ácido hialurónico tenemos limitaciones para aumentar, porque podemos también alterar la circulación y irrigación de la zona. Entonces tenemos limitaciones en la cantidad de hialurónico que tengamos que poner para proyectar. Entonces, sin embargo, para pacientes que necesitan una pequeña proyección se podría utilizar la grasa o el ácido hialurónico, pero para gente o pacientes que necesitan proyecciones de 8 milímetros, 9 milímetros o 1 centímetro, definitivamente tendríamos que poner una prótesis. Generalmente es una prótesis de siliconas, en las cuales, por mi experiencia hasta ahora, yo no he tenido nunca un rechazo. De repente ha habido en algún momento, yo nunca he visto ni he tenido, pero con la prótesis de silicona que comúnmente se utiliza alrededor de todo el mundo, no tenemos ningún tipo de inconvenientes. Acá una pregunta que nos hacen es, ¿la cirugía se hace por dentro, por acá, o se hace por acá? Lo podemos hacer tanto por vía oral como por vía externa, ¿no? Por vía oral hacemos una incisión en la mucosa oral y podemos hacer un bolsillo y colocar la prótesis por esa vía. Eso sí que no queremos una cicatriz, y sí que vemos que también que el área bucal es bastante limpia, sin caries, ningún problema que tengamos que tener posteriormente por infección.
O sea, tenemos que descartar esas patologías. Y por otro lado, por la zona externa, que es un poco más práctico y simple, con mucho menos riesgos, se puede utilizar debajo del mentón una pequeña incisión y por ahí hacemos un bolsillo y colocamos la prótesis. Okay. Por todas esas ¿Se fija esa prótesis? Yo sí la fijo, ¿no? Generalmente hago un bolsillo y veo en el periósteo, pongo un punto que lo anclo con la... Para evitar movilización. Para evitar la movilización a la derecha o a la izquierda y esto se vea más simétrico, ¿no? Ajá. No se puede poner más, existe una fisonomía normal que teóricamente no debe ir más allá de la punta de la nariz, lo he leído alguna vez, es algo así. Y cuando ya se proyecta mucho más, estaría yendo contra el estético universal, ¿no? Contra la estética universal. Obviamente nosotros ya tenemos parámetros estéticos, hacemos las medidas necesarias y la proyectamos de tal manera que pongamos la prótesis con la cantidad de proyección necesaria. Generalmente, máximo ponemos hasta 12 milímetros, en mi caso particular, 12 milímetros de proyección como máximo. ¿La barbita partida? La barbita partida es algo que es un procedimiento que yo piden. lo utilizo, lo realizo en mi consultorio, con un procedimiento especial a través de una aguja, hago un pliegue y anclo y jalo y hago el pliegue de la barbita partida. Pero es un procedimiento bastante especial que solamente lo hago a pacientes que esté indicado, que necesitan o que me piden, ¿no? De acuerdo, perfecto, César, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido el doctor César Calderón, cirujano plástico, hablando del perfilamiento del mentón. Ha sido nuestra consulta de cirugía plástica. Nosotros continuamos con más de nuestro programa en distintas especialidades médicas. No se vaya, mil gracias. Hemos tenido un tema muy interesante. Estoy seguro que le va a encantar el siguiente. ¡No se vaya! Hola amigos, bienvenidos, muchísimas gracias. Acompáñenos en este momento de nuestro consultorio ginecológico. Hoy tenemos el gran placer de presentarles a la doctora Janet Marchena para hablar de un tema súper importante. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Un placer como siempre. Hoy día vamos a hablar de las infecciones urinarias, pero en un grupo poblacional especial, en el adulto mayor. ¿Por qué un tema ginecológico? Eso va a ser también parte de esta conversación. Porque no solamente se trata del adulto mayor, sino de repente alguna persona joven que se encuentra en condiciones de postración por alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad limitante. Infección urinaria, probablemente la enfermedad más diagnosticada en mujeres en el mundo. Así es, ¿no? Y sobre todo que tiene mayor prevalencia en las mujeres que en los varones al principio de nuestra vida. Pero después, conforme pasa la edad, ya pasamos de una proporción de 10:1 a una proporción de 2:1, o sea, solamente el doble. El doble, nada más. De acuerdo, y esto es una base anatómica. Así es. ¿Por qué? Porque el hombre tiene separada la uretra del cuerpo y la mujer la tiene mucho más pegadita al cuerpo, ¿no es Y a cierto? dos lugares que pueden ser potencialmente lugar de contaminación. Está la uretra, la salida por donde va la orina, pegada a la vagina, que puedo tener una infección vaginal y estos microbios ir a la uretra, colonizarlas y como mide poquito, subir y llegar incluso hasta el riñón. Hasta el riñón. Hasta el riñón, que es la famosa pielonefritis. Y en segundo lugar, tenemos también cerca la parte del recto del ano. Y también puede ser fuente de contaminación, sobre todo si la persona tiene algún trastorno gastroenterológico, que son tan comunes. De acuerdo. ¿Y por qué decimos en el adulto mayor, además, pensando que podría ser quizás una persona que no se puede levantar ni desplazarse, por ejemplo, por una fractura de cadera? Una persona postrada. ¿Por qué? Porque no solamente va a existir el hecho de que tiene la limitación, sino que muchas veces al no hacer el aseo adecuado de la zona, vamos a tener que la persona va a sufrir de contaminación de la zona y no nos damos cuenta. Y además, las personas mayores tienen, nosotros a nivel de la vejiga tenemos como una especie de recubierta, como si fuera una pintura que va a tratar de evitar que los germes se peguen precisamente al tejido de la vía urinaria y que nos colonicen y que hagan una infección. Pero conforme pasa la edad,
esa cubierta se va disminuyendo. Entonces nos hacemos más lábiles, claro, más susceptibles, y además de eso no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque casi no hay síntomas. Una persona postrada, Tommy, a veces no te dice ningún síntoma, no te dice me duele para orinar, no se da cuenta si se le escapa la orina, no se da cuenta de nada hasta que en un momento entra en Incluso sin confusión. fiebre, doctora, ¿no? Exacto, sin fiebre, porque no siempre la infección urinaria da fiebre. Entonces, en un momento determinado el paciente entra en confusión, entra a un estado realmente deteriorado, y uno dice, ¿y qué le pasó? Si ayer estaba bien y hoy día está pésima. Y vemos, y es una pielonefritis, que ya es la infección del riñón, con todo lo que puede ser un shock séptico y todo lo demás. De acuerdo. Doctora, hablando del adulto mayor, pero yo me quiero ir a la infancia y de este adulto mayor. ¿Por qué? Porque en la época de los pañales sucede lo mismo, y los bebitos también, las bebitas especialmente, tienen muchas probabilidades de tener varios episodios de infección urinaria por uso de pañales. Y en el adulto mayor sucede lo mismo, porque también se usa pañales. Entonces es un foco infeccioso, más aún si no se cambia a tiempo, igual como sucede con el bebito. Igual, exacto. Entonces hay que tener el cuidado para una persona que si está postrada o que si simplemente usa pañales porque tiene algún grado de incontinencia, hay que cambiarlos en forma frecuente. Hay que hacer la higiene de la zona también con un jabón especial que guarde el famoso pH que nosotros siempre andamos hablando, el grado de acidez. Hay jabones especiales que guardan la acidez de esa zona, que tienen ácido láctico, etcétera, con la finalidad de que exista una, no te digo asepsia, porque eso no lo voy a conseguir. No se puede lograr. Pero sí por lo menos una antisepsia lo más que podamos, ¿sí? De acuerdo. Doctora, otra cosita, a ver, por ejemplo, en un paciente adulto mayor o en una bebita, ¿los gérmenes pueden llegar a ser los mismos? Porque existe ya un momento en que puede haber una colonización normal, entre comillas, digamos, pero que al bajar el sistema inmunológico, ¡plum!, de un momento a otro se dispara. Claro, y en el caso de los ancianos, sobre todo las mujeres mayores, los gérmenes a veces son totalmente atípicos. Totalmente atípicos, y el antibiótico que nosotros le damos no siempre le va. Entonces, importante, el examen de orina, el urocultivo, no olvidarse de hidratarlo. De hidratar y no dar antibiótico así nomás también, ¿no es Exacto, cierto? no consumir lo que me dieron en la receta anterior, no, porque muchas veces hacemos eso y lamentablemente es otro germen o es el mismo germen que ya creó resistencia. Y peor, vamos a hacer un daño a nuestra paciente. De acuerdo. Como para cerrar la idea, doctora, acá, amigos, por favor, si hay una persona postrada, un adulto mayor en casa que se descompensa, digamos, rápidamente y sin una causa aparente como tos, neumonía, ese tipo de cosas, hay que preocuparse y pensar en una infección urinaria y no dar tratamiento hasta no tener un urocultivo y examen simple de orina. En cualquier laboratorio lo hacen, es sumamente barato el examen. Incluso uno ya podría iniciar el tratamiento antibiótico después de tomada la muestra. Exacto, tomada la muestra y empezar sobre todo la hidratación, porque no hay nada mejor que el líquido que vaya lavando y lavando toda esa zona y dar algunas cosas que incluso son alimentos que son ácidos y acidifican la orina y me permiten que pueda yo llevar adelante. Ahí el uso de probióticos, doctora, lo estoy manejando también bastante porque es un tema al cual yo creo mucho. Yo también. Y además ayuda mucho a reconstituir la flora que funciona, que hace que funcione mejor nuestro sistema inmunológico. Y en general es todo el cuerpo, pero en la vía urinaria cobra vital importancia, entonces es importante que tengamos también en cuenta esto. Perfecto. Eso ha sido, amigos, infección urinaria en el adulto mayor. Una de las causas de complicaciones más frecuentes que hay. Y de mortalidad. Y de mortalidad también, y en UCI, por ejemplo, en cuidados intensivos, cuando el paciente se complica, hay que preocuparse y echarle un poquito la culpa a la posible infección urinaria. Yo diría que más aún si el paciente está postrado y tiene una sondita. Esa es otra cosa. Y esa es otra de las cosas. Y también si tiene alguna otra enfermedad como la diabetes, por ejemplo. Las diabéticas hacen muchísimas infecciones urinarias. Y resistentes a muchos antibióticos. Así que hay que tener bastante paciencia, calma, buen humor y siempre sospecharlo. ¿De acuerdo? Gracias a la doctora Janet Marchena. Muchísimas gracias, queridos amigos, a ustedes. Ha sido nuestro consultorio ginecológico con infección urinaria del adulto mayor. Seguimos con más de nuestro programa, queridos amigos. No se vaya, vamos más.
Señora, regresamos en un ratito. Tome lápiz y papel porque tenemos cosas muy importantes para usted. Muy bien.